Bueno, Saúl, una nueva noche de entrevista aquí en la mesa de Matices. ¿Qué tal? Muy bien, Karen, ya preparado para iniciar esta entrevista contigo. Bueno, y hoy queremos empezar contándoles sobre nuestro invitado, que es Gerson Martínez, el ministro de Obras Públicas. De hecho, cuando Gerson Martínez asumió el ministerio en el 2009, una de sus primeras acciones fue documentar una importante cantidad de evidencias para probar supuestos actos de corrupción durante los gobiernos de Arena, específicamente durante el último periodo de gobierno que correspondió al mandato de Elías Antonio Saca. Uno de estos casos fue el de la construcción del ex bulevar Diego de Holguín. Así es, Karen, según lo ha señalado el ministro Martínez, se registran cerca de 73 millones de dólares perdidos por el Estado salvadoreño en una obra que quedó abandonada en sus dos tramos. Actualmente, por este caso, hay un juicio abierto contra el exministro Jorge Nieto y contra otras 7 personas por los delitos de peculado y falsedad agravada. La pregunta que nos hacemos es si hay condiciones para que este caso termine finalmente en una condena. Claro, pero esta noche también nos hacemos otras preguntas. Queremos saber, por ejemplo, con nuestro invitado, explorar cuánto ha demostrado el FMLN su compromiso contra la corrupción en 8 años de gobierno. Recordamos que durante la campaña electoral de 2009, el expresidente Mauricio Funes impulsó una cruzada contra los corruptos. De hecho, en uno de sus spots publicitarios se escuchaba al expresidente Funes cuestionar que mientras faltaban medicinas en El Salvador, se construían mansiones sobre champas y miseria, decía literalmente ese spot. 2 años después de finalizado el mandato del expresidente Mauricio Funes, en 2016, la Fiscalía confirmó que el expresidente era investigado por diversos delitos de corrupción. Las últimas encuestas de opinión pública, como la del UDOP, muestran que la aprobación del gobierno del FMLN ha caído. Y por eso hoy queremos conocer por parte del ministro Gerson Martínez que debe corregir el FMLN en su rumbo. Están a tiempo, aun cuando la mayoría de las personas han perdido la confianza en ellos y en otros partidos políticos. ¿Impactará esto en las próximas elecciones? Hoy está con nosotros Gerson Martínez, ministro de Obras Públicas, a quien le damos la bienvenida a Focus. Karen, Saúl, muy buenas noches. Un saludo muy especial a toda la fiel teleaudiencia que le sigue. Bueno, gracias, ministro, por aceptar nuestra invitación. Queremos empezar hablando sobre el caso que ya mencionábamos en introducción, el caso y la investigación abierta por corrupción en la construcción del Boulevard Diego de Holguín, ahora Boulevard Monseñor Romero. Ministro, ¿qué pruebas sustentan que Jorge Nieto, ex ministro de Obras Públicas, deba estar en el banquillo de los acusados precisamente por caso de corrupción en la construcción del bulevar? Bueno, primero que nada debo decir que mi primer acto no fue ese, sino mi primer acto fue llegar ante todos los empleados y trabajadores del Ministerio de Obras Públicas y expresarles mi confianza y solicitarles a todos, exigirles a todos que desarrolláramos un servicio centrado en la gente, un servicio leal a la ciudadanía. Y con ese voto de confianza todo el mundo siguió trabajando. Lo que sucede es que yo fui llamado a la Asamblea Legislativa para presentar un informe sobre el escándalo que había estallado 2 años antes sobre una obra que tenía ya más de 2 años de estar abandonada y sin realizarse y desfinanciada. Llegué a la Asamblea, presenté mi informe, un informe de casi 60 páginas y prácticamente casi todos los grupos parlamentarios coincidieron que había que presentar un aviso a Fiscalía. Yo les dije, estoy listo para llegar el día lunes a Fiscalía a presentar toda la documentación sistematizada que ya teníamos. Llegué efectivamente el siguiente lunes con 23.334 folios de documentación que nosotros encontramos ahí. 23.334 folios y cada folio debidamente certificado. Y presentamos el aviso de las irregularidades que hubo durante el mandato del ministro David Gutiérrez, como también de las irregularidades que hubo durante el mandato del
exministro Nieto. Ministro, lo tengo que interrumpir. El exministro Nieto señala que las pruebas periciales que lo están vinculando a este caso están viciadas y habla de la participación de personal del MOP en este proceso que finalmente determina su participación en este caso, presunto caso de corrupción. ¿Cuál fue la participación del equipo del MOP en este proceso pericial? Es que, ¿sabe qué? Ese es un intento de desviar las cosas. El problema no son documentos periciales. Usted como periodista se tiene que haber dado cuenta que ahí quedaron unos pedazos de una calle que no se terminó. Allí había un cuerpo del delito. Ese es el tema, no otro. El tema son los 155 testigos que ha aportado la Fiscalía. El tema es que hay un testigo que es el testigo más calificado, que es el país entero, el pueblo salvadoreño. El tema no es un tema de documentos periciales, el tema es un tema de 73 millones de dólares que a nuestro juicio es la gran defraudación que hubo allí. Ese es el tema, pero yo le explico. Lo que sucede es que después, esos son hechos que sucedieron, cometidos entre el 2004 y 2008. Estamos en el año 2017. Yo presenté el aviso en el 2010 y estamos en el 2017 y el juicio ni siquiera ha comenzado. Ya allí hay un tema, porque ellos han venido utilizando cualquier subterfugio para retardar la acción de la justicia. Pero frente a qué nos encontramos? De un imputado que no ha podido controvertir ni una sola de las pruebas, de las abundantes pruebas que presentó Fiscalía y que están contenidos en esos 23.334 folios. Estamos ante un imputado desesperado porque está frente a 155 testigos. Estamos frente a un imputado o unos imputados relacionados con diversos ilícitos según la Fiscalía. Son varios. ¿Cómo se descomponen los 73 millones, por ejemplo? Bueno, una parte es lo que le pagaron a las empresas sin haber entregado la obra. Ese es uno. Ministro, usted hace énfasis en el tema de ver las cifras y ver la infraestructura abandonada como los hechos objetivos para determinar que aquí hubo un caso de corrupción. Entendemos esa parte, pero no podemos obviar que parte de la discusión que se ha puesto por parte del imputado es el proceso pericial. Al menos explíquenos cómo se da ese proceso, cómo es que se llega a determinar esa Hacia eso vamos. Vamos a ver. Es que el tema de los 73 millones no es un tema de proceso pericial. Obviamente hay un intento de desviar la atención. No, el tema es que cómo pagan decenas de millones sin que la obra esté terminada, primero. Segundo, el tema es que el contrato original comprometía a las dos partes a no acudir a tribunales arbitrales. ¿Por qué razón a última hora rompen el contrato y cambian eso? E inmediatamente estallan los juicios montados y todos los pierde el MOP en aquella época. Y todos son pagados de manera express. Cuando hay, por ejemplo, personas que ganaron juicios desde la época de Duarte o de Cristiani y que no les han pagado. Explíqueme usted, por ejemplo, ¿cómo es posible que allí ellos hayan pagado 13 millones de dólares de los dineros del pueblo? En buen cristiano, los tribunales condenaban a estos titulares, pero pagaban el pueblo, pagaba usted. Eso suma los 63 millones de dólares. Pero resulta que cuando usted contrata una obra física, una obra de infraestructura, la empresa que usted contrata tiene que firmar un compromiso, unas garantías. Si esa empresa le cobró a usted y lo que le dejó es un desastre, que ni siquiera comenzaron, no dejaron nada terminado, entonces usted tiene la obligación de reclamar las garantías. El pueblo salvadoreño estaba cubierto por 10 millones de dólares. La gran pregunta es, ¿por qué le hicieron el favor a las empresas esas que por cierto anda huyendo uno de ellos,
y no hicieron el reclamo de las garantías. Ese es el punto. Pero vamos a los temas periciales. Está el tema de los 73 millones, está el tema de los 155 testigos, pero además está el tema no de un peritaje, está el tema de cerca de 7 informes periciales, que esos informes no los ha hecho el MOP. Eso es falso de falsedad absoluta. ¿Qué sucede cuando la fiscalía o un juez necesita especialistas? Pide listados a las universidades, a los entes colegiados, a arquitectos, ingenieros y a los ministerios, en este caso al Ministerio de Obras Públicas. Se le manda a las autoridades judiciales el listado de especialistas, por ejemplo, si son hidrólogos, ingenieros hidráulicos, ingenieros estructuristas, lo que sea. Son las autoridades judiciales, el juez el que determina quiénes tienen la calificación, a quiénes elige, cuáles son los mandatos. ¿Y qué tiene que ver eso con el ministerio? Bien. Es un subterfugio que busca la impunidad. Ahora, ministro, también tenemos que tener en cuenta que siempre durante la administración Saca, antes del exministro Jorge Nieto, ocupó el cargo David Gutiérrez. Usted decía que usted entregó información a la Fiscalía General de la República con evidencias vinculadas a ambas gestiones, David Gutiérrez y luego Jorge Nieto. ¿Usted considera que a partir de lo que entregó el exministro David Gutiérrez también debería de ser procesado e investigado, así como está haciendo Jorge Nieto? Bueno, honradamente, y siempre lo he dicho, informé al país, incluso quiero decir, los diputados de la Asamblea me acompañaron y vieron que yo entregué información de los 2 periodos. ¿Por qué? Porque en los 2 periodos hubo irregularidades. Lo que sucede es que nosotros presentamos el aviso, porque es mi obligación constitucional, legal y moral. Pero ¿quién califica los delitos? ¿Quién hace la tipificación? ¿Es la víctima o es la fiscalía? Fiscalía. Es la fiscalía. Pero a partir de las evidencias que usted entregó, ¿considera que habían suficientes indicios como para que la Fiscalía decidiera seguir un proceso específicamente contra David Gutiérrez? Yo creo que había abundantes y suficientes pruebas del primer periodo y del segundo periodo como para hacer una investigación. La investigación es la que tiene que determinar si los delitos si las faltas cometidas son faltas administrativas o son tipos delictivos. Entonces, eso lo hace estrictamente. Recuerde que en el régimen constitucional que nosotros tenemos, el liderazgo y prácticamente el monopolio de la investigación del delito lo tiene el fiscal general de la República. Yo lo he dicho hasta la saciedad que no entiendo cómo el fiscal Martínez no ponderó el tema de un contrato que se hizo sin cumplir los requisitos. Por consiguiente, cualquier abogado que me mira entenderá que ese contrato desde el principio era nulo, de nulidad absoluta. ¿Y ese contrato fue firmado durante la gestión de David Gutiérrez? Ciertamente. Ajá. Pero todo el ordeño de los laudos arbitrales, eso fue durante la administración de David Gutiérrez. Y todo el abandono y todo lo demás fue durante de Jorge Nieto. Perdón. Muy bien. Ministro, esta audiencia en principio pasado se ha reprogramado para el 23 de agosto. Me gustaría que usted nos explique cuáles son las condiciones que ve para que este proceso pueda terminar finalmente o siga avanzando y no se siga retrasando como hasta ahora lo ha hecho, como usted mismo ha planteado. ¿Hay condiciones para que lo haga? Bueno, la estrategia de los imputados, principalmente del señor Nieto, ha sido la de presentar recursos, aunque algunos ya están agotados, ¿verdad?, para ir retardando la acción de la justicia, sobre todo postergando el inicio del juicio. ¿Cómo es posible que todavía impere un régimen como que estuviéramos en el pasado, donde al pobre se le aplicaba justicia express, pero a los poderosos parecía que la justicia era una tortuga artrítica? Este caso es algo parecido. La audiencia programada para el día 23 para mí es una suerte de prueba del ácido, de si realmente se va a poder instalar, ¿verdad?, la vista pública
o no. Lo que sucede es que ahora están apelando, a mi juicio, a otro subterfugio, a otra estratagema, y es la siguiente. El tribunal, que está compuesto por 3 jueces, resulta que ni siquiera ellos han podido conocer, no han podido ponderar las pruebas porque no se ha podido abrir. Y antes de eso, ya el imputado está tratando de amarrar, de maniatar a los jueces, de condicionarlos. Esa es la situación, por consiguiente creo que esta prueba de la justicia, justicia o impunidad, esa es la disyuntiva. Perfecto. Bueno, tenemos que hacer una pausa aquí en Matices. Esta noche estamos conversando con el ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez. Recuerden que ustedes pueden participar también de este segmento de entrevista a través de nuestras redes sociales en Facebook y Twitter. Hacemos una pausa, ya volvemos. Cuando la vida y la salud de las mujeres está en riesgo, la familia salvadoreña se une. Apoya los 4 casos de interrupción del embarazo. Actúa ahora. Seguimosunidos.com. En los buenos y los malos momentos, la familia salvadoreña se une. Porque un embarazo de alto riesgo podría pasarle a cualquiera. Apoya los 4 casos de interrupción del embarazo. Actúa ahora. Seguimosunidos.com. Buenas noches, continuamos en Matices. Karen, esta noche estamos entrevistando a Gerson Martínez, ministro de Obras Públicas de El Salvador. El tema que abordamos esta noche es alrededor de la lucha contra la corrupción. El ministro en el bloque anterior nos explicaba la situación de la investigación por el caso del Boulevard ex Diego de Holguín, ahora Monseñor Romero. Quiero leerle, ministro, los resultados de la encuesta. Nosotros semana tras semana publicamos en Twitter una pregunta en nuestra cuenta @FocosTV. Esta semana hemos preguntado, ¿política y corrupción han caminado juntas en El Salvador? ¿Qué crees que motiva a un político a robar de tus impuestos? La respuesta de la gente es un 56% respondió que no los controla nadie, que por eso cometen actos de corrupción. Un 29% considera que la gente tolera ese tipo de prácticas. Un 13% señala que esta práctica de corrupción consolida su poder y un 2% argumentó que no les alcanza el salario a los funcionarios y por eso lo hacen. ¿Qué opción hubiera escogido usted, ministro, o hubiera optado por otra? Yo creo que hay 4 o 5 factores que permitieron que este fenómeno se volviera sistémico, porque la corrupción ha sido de toda la vida un fenómeno histórico, sistémico, e inclusive se volvió parte de la cultura administrativa en muchas instituciones. Yo creo que el primer problema es un divorcio entre ética y política, un divorcio entre la ética del compromiso con el ciudadano, la ética de servicio y política. Ese es un primer factor. El segundo creo que es debilidad de los sistemas de control. El tercero, también en el pasado principalmente, la actitud genuflexa de los sistemas de justicia, que sirvieron más bien para apañar la corrupción. Creo que también podrá haber contribuido falencias normativas, ¿verdad? Hay leyes como la ley de probidad, como la ley contra el enriquecimiento de ilícitos y funcionarios públicos, bueno, que esa ley nunca se aplicó en el pasado, y cuando el doctor Pino Cáceres lo quiso aplicar durante el gobierno de Flores, bueno, lo amordazaron, se lo prohibieron y al final lo renunciaron. Es decir, la gente ha estado muy acertada con la respuesta. Sí, porque... pero quiero decirle, pero creo que el factor principal, o uno de los factores fundamentales ha sido que la insuficiente consolidación de la democracia. Es decir, necesitamos avanzar hacia un verdadero ejercicio de soberanía ciudadana. Es decir, avanzar hacia un ejercicio de ciudadanía efectiva,
a un pleno ejercicio de ciudadanía efectiva. Es decir, la debilidad que existió en el pasado en la sociedad civil ha sido un factor. Hoy, en los últimos años, sociedad civil se va fortaleciendo. Acuérdese que durante los 20 años de Arena no permitieron una ley de transparencia. Yo presenté la primera ley de transparencia y se aprobó hasta que se dieron cuenta prácticamente que el FMLN había ganado el gobierno. Bien, ministro, justamente queremos empezar a hablar sobre las promesas que el FMLN hizo en materia de transparencia y lucha contra la corrupción. Veamos, usted justifica la decisión de su partido en la Asamblea Legislativa de sancionar las reformas a la Ley de Extinción de Dominio, que, como lo han señalado diferentes voces de la comunidad internacional, estas reformas vienen a debilitar el combate a la corrupción. ¿A usted le parece adecuada la decisión de acompañar las reformas a la ley? Mire, yo no necesito justificar nada. Mi posición ha sido clara de toda la vida. Desde que ingresé como diputado en el año 94 y que fui jefe del grupo parlamentario, mi posición ha sido invariable. Y creo que no hay que engañar al país. Es la Constitución, en el artículo creo que 240, la que establece que los delitos de los funcionarios públicos contra la hacienda pública prescriben a los 10 años. Es la Constitución la que tenemos que reformar. Y para reformar la Constitución, resulta que el poder constituyente derivado, así se llama, que es el poder de reformar la Constitución, está repartido en 2 legislaturas. Esta legislatura tendría que hacer la aprobación de la reforma por mayoría simple. Y la próxima legislatura, según la Constitución, debe ratificar esa reforma por mayoría calificada. Sin embargo, las reformas, ministro, no solo iban al tema de la prescripción del delito, también tocaban otros temas vinculados a la capacidad que tenía el Estado de poderse hacer con esos inmuebles mientras era investigado, por ejemplo, un funcionario público por enriquecimiento ilícito. Es decir, hay otros factores que debilitan el accionar de la ley de extinción de dominio y que el FMLN aprobó para que se reformara. En ese momento no escuchamos que usted se opusiera a esas reformas. Pues mire, yo expresé mi posición muy clara. Incluso quiero decirle, yo conversé con el secretario general del FMLN, expresándole que mi posición ha sido y es que debe reformarse la Constitución para decretar la imprescriptibilidad de, delitos de lavado, delitos de crimen organizado y los delitos contra la hacienda pública cometidos por políticos o por particulares, porque o todos en el suelo o todos en la cama, pero a mi juicio deben ser imprescriptibles. Tanto que el día de la Convención Nacional, que fue parte del discurso central del diputado Medardo González. Es más, yo pienso que no solo debe ser imprescriptible, sino que deben ser decretados de orden público. ¿Qué significa eso? Que en ese caso la justicia también puede actuar hacia atrás. ¿Me explico? O sea, se aplica la ultraactividad de la ley, que es la imprescriptibilidad hacia adelante, pero que también puede operar hacia atrás. Esa es la manera de salvaguardar los intereses de los ciudadanos. Y ahora bien, hay temas de orden procesal, según entiendo. Yo no estoy metido en esta parte, pero me parece que lo constitucional es lo siguiente. Si hay un individuo que está imputado de corrupción o de lavado, de cualquier cosa, y tiene muchos bienes que están más allá de lo que podía generar sus ingresos, ahí se podría presumir. Entonces, a mi juicio, las medidas precautorias o cautelares que pueda tomar Fiscalía o el juez para incautar eso, a mí me parece absolutamente sano. Bien. Ahora bien, tiene que ser al final, cuando se decreta, cuando se le prueba que provienen del crimen, que esos bienes tienen que pasar al Estado. Muy bien, el presidente de la República fue quien sancionó estas reformas. Me imagino que su postura contraria a estas le ha generado también algún tipo de postura frente al presidente. No, ninguna. ¿Usted le ha hecho expresar sus críticas a las reformas al presidente? Yo he expresado mi punto de vista, porque además quiero decirle, yo creo
que esta ley, la ley de enriquecimiento contra el enriquecimiento, perdón, la ley de extinción de dominio, es una de las instituciones más importantes que se ha producido durante los gobiernos del FMLN y con iniciativa de diputados del FMLN. La diputada Jacqueline Rivera, quiero decir, yo estuve en contacto con ella cuando se estaba aprobando esa ley. A mí me parece muy acertado haber aprobado esa ley. Bien, ministro, hay videos también que muestran a Arístides Valencia, el actual ministro de Gobernación, y a Benito Lara, ex ministro de Seguridad y actual asesor de seguridad del gabinete. Y estos videos muestran que ambos se sentaron con líderes de pandillas para pactar una alianza en el contexto de las elecciones presidenciales 2014. ¿Cómo evalúa usted el doble discurso del partido que, digamos, en algún momento dice no nos podemos sentar con estructuras criminales, pero luego hay videos que muestran exactamente lo contrario? Bueno, primero le defino mi posición. Por favor. Quiero decirle que cuando se nos informó en el gobierno anterior de la tregua, se nos informó que era una tregua, se iba a propiciar una tregua entre las pandillas para que se suspendiera la mortandad que había. En ningún momento, ¿verdad?, se determinó, ni yo conocí una decisión de tregua del gobierno hacia las pandillas. Aunque después el ministro David Munguía Payés aceptó el diseño del pacto, digamos, que acompañó el diseño de la tregua. Sí, pero era el pacto entre las pandillas para suspender los asesinatos, las extorsiones. A eso, yo vi esa declaración y a eso se refería. Por otra parte, quiero decirle que sobre los videos que usted plantea, yo por lo menos en lo que he visto, discúlpeme, yo no he visto pacto ahí. Resulta que el ministro de Gobernación es el ministro que tiene la relación territorial. Entonces, lo que yo entiendo de eso es que hubo una relación, pero de allí a que usted me diga que hubo un pacto, yo no lo he escuchado de ninguna autoridad, ni en ningún video, ni en ningún audio. En cambio, si me permite, sí he visto de dirigentes de Arena, me imagino que usted por lo menos le contaron que sí estaban pactando y le estaban diciendo, miren, ¿qué opinan ustedes de este ministro de Seguridad? Perdone, eso es como que el presidente Obama le hubiera preguntado al Chapo Guzmán qué opinaba de un director de la DEA. O por ejemplo, diciéndoles, nosotros nos comprometemos, si ustedes hacen esto y esto, nos comprometemos a eliminar el penal de máxima seguridad. Hombre, eso sí era un conato ahí de pacto. Cito parte de lo que el ministro Arístides Valencia dice en ese video. Lo que hablamos nosotros era de ratificar, digamos, el compromiso con ustedes, con los líderes de las pandillas con los que estaba sentado en ese momento. También dice, podemos ir avanzando en propuestas ya más concretas, que es lo que en esta reunión y en la próxima puede haber antes de la elección, que esto es lo que nosotros creemos que se debe ir trabajando, para que inmediatamente nosotros podamos decirles y darles a los compañeros de ustedes las señales de que hemos logrado algo. Esto fue en el contexto de las elecciones presidenciales 2014. Y para volver a la pregunta, ¿cómo valora usted la actuación del FMLN y de representantes del gobierno que, por un lado, expresaron, no se puede sentar, ¿no? Usted también lo ha dicho, no se puede pactar con grupos criminales, pero luego hay evidencias que dicen, bueno, estas reuniones existieron? Sí, pero una cosa es una reunión y otra cosa es un pacto. Son dos cosas distintas y yo entiendo que lo diferenciamos. Yo siempre sostuve que un Estado no puede convertir en contraparte del Estado a los criminales. Primero. Segundo, no puede convertirlos en sujetos pactarios del Estado. Lo que yo sí creo que un Estado está obligado
hacer todo lo lícito, lo legítimo y lo legal para poder detener la violencia en un país. ¿Y los, partidos políticos, a usted le parece válido que se sienten con las estructuras? Ningún partido político. Yo creo que un voto obtenido pactando con los criminales es un voto mal habido, sea de quien sea. Ministro, tenemos que ir cerrando esta entrevista. Antes de hacerlo, nosotros queremos conocer cómo están las proyecciones a lo interno del FMLN alrededor del proceso electoral, y se lo planteamos de la siguiente manera. Hemos escuchado que el canciller Hugo Martínez tiene un aval o un respaldo importante debido a su posición en los últimos meses referente al tema de Venezuela, que le permiten tener una posición, digamos, privilegiada como un candidato presidencial. ¿Usted nos podría comentar sobre esto? ¿Qué discusión se tiene en este momento sobre las presidenciales y el apoyo? No, perdón, Saúl, esa novela no la he oído yo. Ni la he visto, ni la he oído, ni la había escuchado en otro medio. Semejante novela de que el ministro Martínez tiene simpatías por esa razón que usted dice. Wow, lo siento, Saúl, eso no tenía conocimiento usted. No, ni conocimiento ni nada, y me parece una absoluta novela, porque además le debo decir una cosa: si el ministro Hugo Martínez tiene simpatías entre la población y dentro del partido, es por sus ejecutorias, es porque ha sido un ministro bastante eficiente, es por su carisma, es por su desempeño. Bien. Pero nada que ver con eso. Ministro, usted ha dicho ya otras veces que no está pensando en una candidatura presidencial, pero si su partido se lo propusiera, ¿la aceptaría? Mire, Karen, yo me he negado a hablar de estas situaciones porque primero, todo tiene su tiempo. Este es un tiempo de cumplir la tarea que te ha dado la ciudadanía. Primero. Segundo, este es un tiempo que no es electoral. Este es un tiempo previo a una elección, pero de diputados y de alcaldes. Entonces, a mí no me parece... los políticos tradicionales mantienen tensionado a nuestro país especulando y dragoneando en candidaturas toda la vida. A mí me parece que esa forma tradicional y anacrónica de hacer política no es correcta. Lo que sí creo que este es un momento en donde la ciudadanía y los partidos, todo el mundo deberíamos estar reflexionando, por ejemplo, sobre qué cualidades, qué perfiles debería de tener los posibles candidatos a diputados, a alcaldes e incluso a presidente de la República. Pero, hombre, a mí me parece un irrespeto de que se monten campañas, ¿verdad?, cuando no es tiempo de campaña. Y para cerrar, ministro, usted dice, bueno, deberíamos de estar pensando en qué características debería de tener el perfil, por ejemplo, de un próximo presidente. ¿Qué características debería de tener para usted un candidato del FMLN? Es que no pienso eso, Karen, Bien. porque ese es el enfoque tradicional. Lo que hay que pensar, qué tipo de presidente, qué cualidades debe tener el presidente o presidenta de El Salvador. Bien. Y hay que aprender a pensar desde el ciudadano. Yo creo que de ahí debe enfocarse. Y pienso que una de las cualidades más importantes es la vocación de país, la vocación de futuro, la vocación de consenso, la vocación de unidad de país, madurez en ese sentido, porque el país justamente necesita una bisagra ante la polarización extrema que ya existe, por ejemplo. Vaya, ¿es esa una buena cualidad o no? Yo pienso que sí. Otra cualidad muy importante que, a mi juicio, pero es la ciudadanía la que tiene que valorar, es la lealtad a la ciudadanía, la lealtad al soberano, una lealtad insobornable a la ciudadanía. Esa, por ejemplo, ese es el tipo de reflexiones que a mi juicio deberían estarse haciendo. Excelente. Gerson Martínez, ministro de Obras Públicas, queremos agradecerle su tiempo con Focos y venir a responder las preguntas e hipótesis también que se han manejado en esta mesa. Bueno, Saúl, Karen, muchísimas gracias. Me ha dado mucho gusto venir por primera vez a este programa. Quiero felicitarles, un programa nuevo, exitoso. Les agradezco la invitación.
Y a las familias que nos están viendo, les agradezco su atención y la paciencia que me han tenido. Perfecto. Buenas noches. Bueno, nosotros cerramos nuestro espacio de entrevista en Matices, pero ya volvemos con más de Focos. Regresamos. ¿Qué hacen realmente las AFP por ti? Las AFP son empresas sólidas, profesionales y con accionistas de prestigio internacional, estrictamente reguladas y supervisadas. Las AFP, administrando los ahorros de forma transparente, han generado más de 2.300 millones de dólares en rentabilidad para las cuentas individuales de los trabajadores. Los afiliados, dueños de más de 8.600 millones que respaldan su pensión, se merecen una reforma que logre mayor rentabilidad, mayor cobertura y mejores pensiones de forma sostenible.